Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast semanal para personas que aprenden el español. En este podcast, diferentes profesores de diversos países que hablan español tenemos conversaciones sobre todo tipo de temas, pero siempre hablamos de una forma un poco más clara, de una forma un poco más lenta, para que ustedes puedan seguir la conversación. Pero si necesitan algo un poco más rápido, porque esto es muy lento, o si necesitan algo más lento, porque esto es muy rápido, no se preocupen, en nuestra web dreamingspanish.com van a encontrar todo tipo de contenido para todos los niveles. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Andrés de España. Y hoy estamos acá con mi querido Andrés para charlar sobre un tema muy interesante y que creo que a Andrés le apasiona bastante, ¿no? Así es. A mí todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial me interesa mucho. Y en este caso traemos una cuestión que es preocupante. Es uno de los posibles problemas de la inteligencia artificial. La educación. La educación, sí. ¿Qué va a pasar con la educación? Exacto. Hoy vamos a hablar un poco de qué significa la existencia y la aplicación de la inteligencia artificial en la educación, particularmente en la educación universitaria o superior. Vamos a hablar de algunos casos, de algunos problemas que han habido. Vamos a hablar también de qué pensamos nosotros que va a suceder y cómo va a evolucionar todo este mundo. Así que bueno, Andrés, ¿con qué querés iniciar? Te escucho. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas que la gente se plantea con la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con la educación, siempre va por lo mismo, y es, a partir de ahora, la inteligencia artificial va a hacer los trabajos de los estudiantes. Los estudiantes no van a investigar, van a preguntarle a ChatGPT, ¿no? Es como lo primero que se le viene a la cabeza a muchas personas. Uh-huh. Sí, y ni siquiera tal vez investigar, sino resolver, lo cual es a veces hasta más preocupante, digamos, porque una cosa es decir, ay, no tengo ganas de leer tanto, no tengo ganas de buscar, vamos a pedirle material a la inteligencia artificial, que puede tener sus complicaciones, no es lo ideal, pero para mí es peor todavía en casos prácticos. Hay gente estudiando carreras de ingeniería, de medicina, que tal vez le piden a la inteligencia artificial que solucione problemas, ¿no? Que resuelva situaciones problemáticas de su carrera, de lo que están estudiando, en vez de hacerlo ellos. Y eso es un desafío y algo preocupante, porque ¿cómo verificamos, cómo sabemos que los estudiantes están aprendiendo y que tienen el nivel para continuar con su carrera y eventualmente en algún momento ejercer su profesión? Ten en cuenta que el ingeniero que construya el puente por el que vas a pasar en el futuro, el médico que te va a atender en el futuro y, bueno, muchos profesionales con los que vamos a trabajar o vamos a necesitar servicios en el futuro, es posible que hayan hecho su carrera de esta manera. Exacto, porque uno muchas veces lo piensa desde un lado más como, jaja, qué gracioso, le preguntamos todo a ChatGPT, ¿no? Pero claro, hay que pensar en la realidad, y es que en un futuro gente que esté diseñando los edificios, las casas en donde vivamos, puede ser que haya pasado toda su carrera gracias a la inteligencia artificial.
Entonces, bueno, acá entra la pregunta de ¿qué hacemos con el uso de la inteligencia artificial y si se prohíbe completamente, si se permite para ciertas cosas? Porque también creo que una realidad es que la inteligencia artificial, mira, iba a decir es el futuro, pero ni siquiera es el futuro, es el presente y va a ser el futuro también. Es algo que no podemos negar que existe, que casi todos utilizamos, que mucha gente en su ambiente laboral, en su ambiente de trabajo usa. Entonces tampoco se puede como, digamos, borrar por completo, eliminar por completo de la vida de un estudiante, sino que hay que limitar cómo se usa y para qué, ¿no? Sí y no, porque si se limita, yo tengo una opinión un poco contrariada con esto, y es, si se limita, ¿cómo se limita? Porque si tú limitas algo y lo das por bueno, pero hay gente que se salta esos límites de alguna manera, no tienes control. Piensas que no se está saltando los límites, pero se los está saltando. Es muy difícil controlar una tecnología. Normalmente, cuando hay control, cuando hay prohibición, por ejemplo, lo único que logras es que se hagan más trampas. Sí. Realmente. Yo creo que la inteligencia artificial, quizás sea impopular esto, pero creo que nos puede proporcionar más ventajas que inconvenientes. Y que esos inconvenientes, lo realmente desafiante es encontrar una manera de convertirlos en una ayuda, que esos inconvenientes que ahora nos preocupan tanto se conviertan en una solución. Por ejemplo, antes había que investigar, ¿no? Vamos a poner un trabajo que no sea de ingeniería, un trabajo, por ejemplo, de letras, ¿no? Dice, no, yo le pregunto a ChatGPT y me hace el trabajo de letras. Pero ahí creo que hay un error del profesor que no se ha adaptado todavía, donde le está diciendo, hazme un trabajo sobre este personaje histórico, por ejemplo. Y el estudiante pregunta, ¿no?, a ChatGPT, que aparte de que ChatGPT, que luego podremos entrar en eso, puede alucinar y dar mucha información errónea, el estudiante está haciendo un trabajo clásico. Realmente, lo interesante con la inteligencia artificial es saber hacer las preguntas. Al final, estas personas van a tener que convivir con la inteligencia artificial. Entonces, aprender a usarla correctamente para hacer investigación, yo creo que ese es el nuevo desafío del profesor. El profesor no tiene que evaluar solo quién hizo el mejor trabajo sin mirar ChatGPT. Tiene que ver quién utiliza mejor ChatGPT como herramienta de investigación para hacer un trabajo. No sé si me expliqué. Lo entiendo, y lo entiendo en el tipo de carreras que justamente requieren mucha investigación. También le sumaría a eso el tema del pensamiento crítico, porque no es solo, ChatGPT me dio esta información, listo, la copio y la pego, ¿no?, en el trabajo, sino un poco el que la persona sepa decidir, sepa utilizar, sepa discernir, ¿no?, cómo manejar esa información y cómo plasmarla en su trabajo, en su evaluación, en lo que sea, ¿no? Entonces, en ese caso estoy de acuerdo con vos. Creo que, de hecho, en varios aspectos el sistema educativo tradicional está muy atrasado, ¿no? Como que se quedó en el tiempo. Muchas veces esto de memorizar y repetir, y al final no te sirve, porque hoy en día la información está mucho más al alcance de tu mano, ¿no?, que anteriormente. Entonces, en ese caso estoy de acuerdo con vos y creo que la inteligencia artificial es una herramienta y hay que aprender a usarla, a sacarle provecho, y hay que evaluar cómo la gente utiliza su inteligencia, su pensamiento y su juicio
para sacar provecho, para aprovechar la inteligencia artificial. Pero eso no elimina la parte más práctica o más exacta de ciertas carreras, de ciertos ámbitos, de ciertas industrias, que como vos decís, el tema, por ejemplo, de un médico, es que hay cosas que necesita saber y no puede pedírselas a ChatGPT, ¿se entiende? Sí, sí. De hecho, aquí quiero añadir una cosa que me parece por lo menos llamativa. Ya hay, no estamos hablando de ChatGPT, pero hay inteligencias artificiales diseñadas para propósitos médicos que, por ejemplo, para diagnóstico médico. Uh-huh. Que sí, por imágenes, por ejemplo. A través de imágenes, a través de determinados síntomas, determinados valores, y alcanza un diagnóstico. Y lo hace con un nivel de precisión mejor que un profesional humano. Esto hay gente a la que le puede molestar, pero al final tiene un mayor porcentaje de aciertos, que es lo que le importa al paciente. ¿Qué digo yo? ¿Que hay que cambiar a los médicos por...? No. El médico controla la máquina. El médico dialoga con la máquina. El médico se puede apoyar en la máquina, porque es como con la conducción automática, ¿no? Los coches automáticos pueden tener accidentes, pero es que las personas normales, biológicas, tienen despistes, van cansados, también tienen accidentes. Entonces, si lo mejora, yo creo que el médico puede utilizar la inteligencia artificial, pero debe entender por qué la inteligencia artificial llega a determinado razonamiento. Pero como ocurre con cualquier otra máquina que se pueda estropear, imaginemos una fábrica donde hay máquinas que funcionan prácticamente por sí solas, pero allí trabajan personas. Y cuando una máquina se estropea o algo no está haciendo bien, ahí tiene que haber alguien que chequea, oye, hay que arreglar esto no está funcionando. Por eso yo creo que la inteligencia artificial es un soporte estupendo para el médico. Y el médico está obligado a entender de medicina en profundidad para poder entender, para poder darle feedback a la máquina. Si el médico no sabe de medicina, la máquina no funciona. No sé si me estoy explicando. No, totalmente. Es necesario. No totalmente, ¿no? Un estudiante de medicina va a aprender medicina y si quiere saber utilizar la inteligencia artificial para la medicina, va a tener que aprender medicina. No puede pasar los estudios sin aprender medicina, porque entonces Claro. no entiende lo que le está diciendo la máquina. Pero ahí la pregunta es, bueno, ¿y cómo se hacen las evaluaciones, los exámenes, las instancias evaluativas para realmente comprobar que la persona lo sabe y que no lo está haciendo la IA, ¿no? Ahí está la pregunta, porque yo sí. estoy totalmente de acuerdo con vos. Como te digo, la inteligencia artificial es algo que está acá para quedarse. No hay que espantarse tanto, es simplemente una nueva tecnología, como hemos tenido nuevas tecnologías en toda la historia de la humanidad y cómo nos ayudan a evolucionar. Pero la pregunta es, bueno, en este caso, igualmente, ¿cómo durante la educación superior seguimos verificando que el estudiante realmente sabe y que no es todo IA? Bueno, hay muchas alternativas y hay una que es muy clásica, que es el examen oral. A mí me encanta. Sí, te pones delante de un tribunal, de unas personas que te van a evaluar, que te harán unas preguntas. Unas preguntas que a lo mejor ha escrito ChatGPT, pero bueno, te hará unas preguntas. Y tú responderás a esas preguntas en el sitio, sin apoyo de pantallas. Ese sería un caso. Pero, por ejemplo, no es tan fácil en una carrera de programación, a menos que tengas que programar en una pizarra. Bueno, pará. ¿Sabías que esto es muy gracioso? Pero mi papá es programador y mi papá dio clases en la universidad mucho tiempo de base de datos y él tomaba examen escrito y los hacía diseñar
tipo en papel, las relaciones entre todos los datos y todo, porque decía que esa era la verdadera forma de ver si ellos sabían o no. No está mal, me gusta esa idea. Entonces, un programador, por ejemplo, podría escribir en papel. Sí, ciertas cosas, ¿no? O sea, si les das algo como muy complicado, muy largo, bueno, les vas a tener que dar 7 horas para que escriban. Sí. No, pero bueno, hay ciertos conceptos, digamos, de teoría aplicada, ¿no? Y de lógica y de deducción que sí, incluso en carreras como programación se podrían hacer en papel o en una pizarra. Sí, y luego también hay métodos inversos para ver si algo lo ha hecho una máquina. Tú le puedes dar una tarea, por ejemplo, de programación de un examen de un estudiante a una inteligencia artificial que es capaz de detectar si eso lo ha hecho un humano o no, con bastante grado de precisión. Sí, pero ahí hay que entrar como, digamos, en este debate porque ha habido muchos casos, por ejemplo el de la Universidad Católica Australiana, en donde empezaron a denunciar a estudiantes por haber utilizado inteligencia artificial, utilizando justamente uno de estos programas que detecta inteligencia artificial. Como que el 90% de los estudiantes supuestamente habían usado inteligencia artificial y después se demostró que eso estaba mal, ¿no? Que al final no habían usado. Entonces, la realidad es que hoy en día creo que no tenemos una herramienta que realmente pueda con mucha precisión decir sí, esto es inteligencia artificial o no, esto no es. No sé si a lo mejor estamos alcanzando una meseta y esa tecnología no va a ser tan precisa durante mucho tiempo, o lo mismo sí, porque en 3-4 años ha habido tales mejoras que también las puede haber en ese otro ámbito. Ese sería uno de los ámbitos donde está muy bien diseñado y desde hace bastante tiempo, con otros algoritmos, que es en el mundo del ajedrez. En las páginas web de ajedrez hay gente que intenta hacer trampa. En los campeonatos, si juegan online, intentan hacer trampas. ¿Y cómo hacen las trampas? Pues tienen un ordenador al lado con una máquina de jugar al ajedrez. Digamos, introducen los movimientos del rival y así la máquina le da el mejor movimiento porque una máquina juega al ajedrez mucho mejor que un humano. Sin embargo, todas las plataformas de ajedrez tienen integrados algunos sistemas que detectan cuando una jugada no es humana. Después de varias jugadas, dice, uy, esta persona está haciendo trampa. Puede detectarse a tramposos en el ajedrez. Se ha invertido mucho tiempo, pero yo creo que ese sistema es aplicable a otros ámbitos. Ok. Podría ser, pero después también tenés este truco, que no es un truco, es sentido común, que es como pedirle a la inteligencia artificial que haga algo. Y esto es más fácil y más aplicable cuando es producción de texto, ¿no? Que te dé un texto y vos lo modificás un poquito, ¿no? Y empezás ahí a meter una oración, alargás una, acortás otra, metes palabras que te salgan a vos más naturalmente. Y ya cuando lo editaste un poquito, creo que es casi imposible que lo detecten. Que lo detecte. A ver, técnicamente eso es exactamente lo mismo que se hacía antes de la inteligencia artificial. Antes de la inteligencia artificial, la gente iba a libros, iba a fuentes, buscaba información manualmente, sí, recogía y la escribía con sus propias palabras o copiaba y pegaba de muchos textos, de PDFs, y luego ordenaba la información, había que pensar, ¿no? Ordenaba la información y la convertía en su propio texto, modificándola un poco. Lo que hace ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, Perplexity o alguna otra, es acortar ese proceso, facilitar ese proceso. Pero eso, claro, entonces tendremos que formarnos en otras cosas. Hay habilidades que van dejando de ser útiles, hay que dominarlas, pero ya no son tan útiles como, por ejemplo, conducir en manual o en automático.
llegará un momento en que ni siquiera será necesario conducir. Sí, lo que creo también, que es un punto importante, es que obviamente lo de copiarse, entre comillas, o copiar y pegar, siempre existió, pero había más trabajo de búsqueda, aunque sea, ¿no? Sí. Yo recuerdo gente de hacer trabajos prácticos en grupo en el secundario que no solo te copiaba y pegaba, sino que copiaba y pegaba información que no era relevante o no respondía a la pregunta, ¿entendés? O sea, y ahí te das cuenta que no entienden nada, porque ni siquiera pudieron buscar la respuesta o lo relevante a la pregunta que se estaba haciendo. En cambio, ahora ChatGPT eso te lo soluciona, o cualquier IA de este estilo, ¿no? Es como que vos le das la pregunta y hace todo el trabajo de encontrar, formular, juntar, etcétera, la información relevante, y vos solamente haces de editor sobre una respuesta que técnicamente ya está bien y ya es una respuesta a la pregunta que tenías. En cambio, en el pasado tenías que usar aunque sea un poquito de juicio para decir, bueno, busco realmente la respuesta a lo que me están preguntando, y algo tenés que entender para copiar y pegar la parte correcta. ¿Se entiende? Claro, sí, lo entiendo perfectamente. Por eso, si yo fuese profesor, más o menos en la etapa de transición que estamos ahora, yo creo que va a haber que rediseñar toda la enseñanza. Sí. Si yo fuera profesor, leo el texto y digo, vale, está coherente. Pedrito, quien sea que hizo el trabajo, le diría, Pedro, ¿qué nos has contado en tu trabajo? Dime un poco lo que tú has escrito aquí. Sí. Cuéntame. Si Pedrito lo ha hecho, Pedrito va a saber decirme el contenido. Y si lo ha hecho con inteligencia artificial, pero sabe decírmelo, al menos lo ha estudiado. Claro. Al menos ha adquirido la información. Que es al final lo importante, ¿no? Claro. Sí, pero ¿sabes qué? Yo acá voy a decir una que, me van a cancelar. A ver. Me van a cancelar. No, adelante. No, esto no aplica a todos, para nada, pero aplica a muchos. Yo creo que hay muchos profesores que se quieren matar porque tienen que trabajar más. Y es así, porque Andrés, ¿cuántos profesores hay que usan 5 años seguidos el mismo examen múltiple choice? Eso ya no va más, ¿no? El hecho de que el profesor tenga que evaluar realmente que el alumno sepa y comprenda tiene que ver también con un esfuerzo por parte del profesor, más inversión de tiempo, de energía, de mente, ¿no? Para justamente encontrar esta forma de evaluarlo. Y obviamente hay muchos que van a estar muy emocionados porque les encanta su profesión y realmente quieren, ¿no? Ejercerla bien, pero creo que hay muchos que tal vez se oponen un poco a este cambio porque, claro, es un montón de trabajo. Sí, habría que remodelar todo y de hecho muchos, al contrario, estarán ahorrando trabajo. Mucha gente le preocupa los estudiantes que estarán usando inteligencia artificial para hacer trampas. A mí me preocupa más los profesores que deben estar utilizando inteligencia artificial para impartir sus propias materias. Olvídate. Totalmente, ya está. Imagínate, te hicieron todo el PowerPoint, hasta el examen lo hizo la inteligencia artificial. Exactamente. Si el profesor ni siquiera entiende lo que te está explicando, o simplemente incluso la corrección de los exámenes la hace a través de inteligencia artificial. Exacto. Podrá corregirlos mejor, pero no llegará a conocer a su estudiante. Total, es que uno siempre lo enfoca justamente en los estudiantes, pero claro, esto va de las dos formas. Y al final, ¿qué? Estamos haciendo una escuela de robots porque estamos haciendo que la inteligencia artificial evalúe trabajos hechos por la inteligencia artificial. Sí, la gente lo intercambia papeles con contenido hecho por máquinas y consigue uno un salario y el otro una certificación académica. Exacto, es impresionante. Pero bueno, como te digo, yo creo que como vos decías también, lo que va a cambiar es un poco el enfoque, ¿no? Y también lo que
lo que es valorado, ¿no? Las habilidades que son valoradas y requeridas por los profesionales en el futuro. Empezando ahora, porque la inteligencia artificial ya se usa, ¿no? Hoy en día. Y entonces creo que en lo que se va a hacer énfasis, lo que va a importar más, son las habilidades humanas, justamente el pensamiento crítico, la creatividad, ¿no? También el pensamiento ético, el liderazgo, eso sí es algo que nunca se va a perder, la resolución de problemas complejos, de conflictos, ¿no? Como que el foco se va a ir más para ese lado y se va a desplazar, va a dejar de lado a todo lo más técnico, resolutivo o de memorización. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo creo, un ejemplo, la calculadora, cuando se podía utilizar una calculadora, mucha gente decía, bueno, pero ¿qué es esto? Ahora la gente no va a querer calcular nunca más. No va a olvidarse de cómo hacer cálculos mentalmente o con hoja y papel. Al final no ha pasado absolutamente nada, volcamos nuestras energías en otras cosas. Aprendemos, desarrollamos otras habilidades. Normalmente, cada vez que ha aparecido una tecnología, ha aparecido gente que se ha opuesto a esa tecnología y siempre han pensado que esta nueva iba a ser diferente. Pero el tiempo siempre les quita la razón. Al final, tienes, ¿no? Como que los libros están mal porque la gente va a olvidar, no va a memorizar, la calculadora está mal porque la gente no va a calcular. Siempre hay un motivo para escandalizarse y preocuparse por la tecnología, pero el tiempo hasta ahora ha demostrado que esas personas al final no tenían razón. Podría ser que esta vez la tuvieran, nunca se sabe. Pero de momento la estadística nos dice que nunca la han tenido. Pero podría cambiar. Es que Exacto. nada es seguro. Uh-huh. Ahora, que lo que tú dices, hay habilidades que podemos trabajar más. La inteligencia artificial nos quita o nos libera de determinadas tareas, pero eso es una oportunidad para liberar espacio, para desarrollar muchas otras habilidades. Sí, exacto. Yo creo que, a ver, justamente todos los cambios grandes en la historia, ¿no? Si uno los ve, fueron momentos en donde gracias a una invención o a una tecnología la gente pudo, digamos, evolucionar en ese espacio del cambio, ¿no? Como que el cambio y la tecnología te abre paso a que vos explores por otro camino y generalmente así se dieron los grandes saltos en la historia. Revolución industrial siendo tal vez el más fácil, ¿no? Como para ilustrar, para demostrar lo que estoy diciendo, pero totalmente. Y aunque es natural, en cierta forma, esta resistencia o este miedo al cambio, al final es como que no podés hacer nada. Que tenés que, al revés, tenés que aprovechar, subirte al tren lo antes posible y buscar cómo maximizarlo. Has dado en el punto. Para mí el punto es, no se puede hacer nada. Es que lo has dicho. El problema es, ¿has escuchado alguna vez eso de si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Sí. No puedes, ya está hecho. La inteligencia artificial ya está aquí. Se integrará de una manera u otra en la vida. Pero ya está hecho. No es reversible. Por lo tanto, enfadarse, querer cambiarlo, es una batalla perdida. Aunque yo mismo pensara, uy, esto es peligroso, ahora los estudiantes no van a poder. No puedo pensar en eso. Lo único que puedo pensar es cómo vamos a adaptarnos. Porque va a ser imposible frenar eso. Es imposible evitarlo. Sí, exactamente. Al final, no importa cuánto nos preguntemos, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Al final la respuesta es lo que tengamos que hacer, ¿no? Y el cambio en sí mismo se va dando, no es que haya que pensarlo tanto tampoco. Ya pensemos que en los últimos años, desde que se creó la inteligencia artificial hasta el día de hoy, avanzó muchísimo. La comenzamos a aplicar para un montón de cosas, fue evolucionando y así seguirá evolucionando.
Y bueno, queda también en nosotros acompañar este cambio, no resistirlo, para poder justamente evolucionar junto con la tecnología y sacarle el máximo provecho, aprovecharla lo más posible. Totalmente. De hecho, le podemos preguntar a las personas que estáis ahí, escuchándonos y viéndonos, ¿qué ideas tendríais vosotros? Este es un ejercicio mental, un ejercicio para pensar. No le pregunten a ChatGPT. Exactamente, deberes y no podéis preguntarle a ChatGPT. ¿Qué soluciones se os ocurren a cómo la inteligencia artificial puede afectar a la educación y qué haríais para equilibrarlo o adaptarnos a esos cambios? Buena Exacto. Pregunta. Tarea para casa. Exacto, los leeremos en los comentarios. Y como siempre, les recuerdo que acaban de escuchar un episodio del podcast de Dreaming Spanish y que si están aprendiendo español, no se pueden perder todos los videos, miles de videos en español comprensible que tenemos en nuestra web, en dreamingspanish.com. Ahí van a encontrar series de videos sobre todo tipo de temas. Tenemos a Andrés hablando de teorías conspirativas. Tenemos mis vlogs de viaje. Tenemos a Michelle haciendo desafíos de cocina. Tenemos juegos en grupo, juegos muy divertidos en donde a veces nos peleamos un poco. Spyfall. En Spyfall, sí. Trae problemas, pero después los solucionamos. Y todo eso en nuestra web, y pueden encontrar videos desde nivel súper principiante hasta nivel avanzado, y cada video tiene un puntaje de dificultad. Y gracias a ese puntaje, ustedes van a poder elegir el contenido que se adapte perfectamente a su nivel y que los ayude a seguir aprendiendo y progresando en el español. Así que ya saben, dreamingspanish.com. Y si les gustó este episodio, si les gusta el podcast, no se olviden de dejarnos una reseña, una review en Spotify o en Apple Podcasts para ayudarnos a llegar a más personas como ustedes. Bueno, chicos, un placer estar acá. Gracias, Andrés, por todos tus pensamientos y tus aportes. Gracias a ti, Agustina. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao.